Hola, hoy vamos a hablar sobre un autor llamado Isaiah Berlin. Vamos a enfocarnos directamente en una de sus obras titulada Cuatro ensayos para la libertad y específicamente en el capítulo 3, que serían dos conceptos de libertad. Vamos a introducir, me gustaría introducir este tema partiendo de que el autor dice que el estudio se origina a partir de una discrepancia, de la existencia de una discordia, es decir, una discrepancia entre opiniones. Eh, y bueno, primero nos pone sobre la mesa que de acuerdo con los fines a los únicos problemas que quedan en la actualidad serían los problemas enfocados en los medios y pues estos no serían políticos sino técnicos, es decir, capaces de ser resueltos por expertos o por las máquinas, al igual que discusiones que se producen, por ejemplo, entre doctores, entre médicos, ingenieros, y bueno, aquellos que, es por esto que aquellos que disponen de la idea de que el mundo va a ser salvado o va a existir un inmenso fenómeno que va a venir a transformar el mundo, nuestra realidad social, eh, pues básicamente tienen que creer en todas estas ideas moralistas, políticas, en la que pues básicamente se fundamenta que va a haber una transformación a partir de problemas tecnológicos. Y bueno, aquí nos resalta una de las frases principales, así como que tienen una famosa frase, Saint Simon, que dice la sustitución del gobierno de personas por la administración de cosas. Y las profecías marxistas acerca de la supresión del Estado y el comienzo de la verdadera historia de la humanidad. Y bueno, esta concepción es llamada utópica porque nos muestra una perfecta armonía social, y bueno, es más que nada él lo dice como un juego de ósea fantasía. Entonces, el autor nos dice que es sorprendente e incluso es preocupante que actualmente en la historia moderna personas tanto de Occidente como de Oriente pues hayan basado sus teorías, pues hayan basado sus teorías en este supuesto de que de casos que están ya muy, digamos que trastornados y adoctrinados dentro esta política, pues que se basa y se sostiene en el fanatismo, es esta doctrina social y política. Y bueno, esto sucede cuando las ideas son descuidadas y pues por los que básicamente son educados para pensar. Y bueno, aquí nos pone un ejemplo de un poeta que se llama Heine, que advirtió a los franceses, voy a leer textualmente en la página 185. Heine advirtió a los franceses que no subestimaran el poder de las ideas, los conceptos filosóficos criados en la quietud del cuarto de estudio de un profesor, porque podrían destruir una civilización. Él habla de la crítica de la razón pura de Kant, como la espada con la que había sido decapitado el deísmo europeo. Describía las obras de Rousseau como el arma ensangrentada que en manos de Robespierre había destruido el antiguo régimen y profetizaba la fe romántica. Y entonces nuestro autor dice que es sorprendente que nuestros filósofos no estén enterados, pues de los efectos devastadores de estas actividades y solamente se vean como abstraídos por ámbitos más abstractos. Pedir una unidad del método en filosofía y rechazar todo lo que el método no pueda manejar con éxito no es más que permitirse el quedar a merced de creencias políticas primitivas que no han tenido ninguna crítica. Un materialismo histórico muy vulgar es el que se niega al poder de las ideas. Y entonces aquí nos habla sobre un autor llamado Douglas Cole, que es conocida donde quiera, donde haya hombres que tengan en su alma problemas políticos o sociales.
Es un pensador político en total independencia, honradez y valor, escritor y orador de extraordinaria lucidez, valiente de principios que no siempre eran populares y por la firme y apasionada defensa de la justicia y la verdad, frecuentemente en circunstancias de gran facilidad y desaliento. Todas estas cualidades por las que principalmente soy conocido como, en el mundo, este generoso e imaginativo socialista inglés. El hecho no menos notable y quizás más característico acerca de él es que ha conseguido este puesto en la consideración social sin sacrificar su naturalidad humana, su espontaneidad de sentimientos, su inacabable bondad personal y sobre todo su profunda y escrupulosa dedicación a su vocación de profesor de cualquiera que quisiese aprender. Y entonces nos habla un poco de sus escritos. Pues dice que los miembros de su generación de Oxford han aprendido que la teoría política es una rama de la filosofía moral que comienza con el descubrimiento de las ideas morales en el ámbito de las relaciones políticas y con la aplicación de aquellas a estas. No quiero decir, como creo que han pensado algunos filósofos idealistas, que todos los movimientos o conflictos históricos que se hayan producido entre los sectores humanos sean reductibles a movimientos o conflictos de ideas o fuerzas espirituales, ni siquiera que sean efectos o aspectos de ellas. Quiero decir que no creo que el profesor Cole estuviera de acuerdo con ello, que entender tales movimientos o conflictos es ante todo entender las ideas o actitudes sobre la vida que van implicados en ellos, las cuales son las únicas que hacen que tales movimientos sean parte de la historia humana y no meros acontecimientos que ocurren en la naturaleza. Y bueno, las palabras y los actos políticos no son inteligibles, sino que en el contexto de las cuestiones que dividen a los hombres y a los que pertenecen a dichas palabras, ideas y actos, por consiguiente es muy probable que nuestras propias actitudes pues queden para nosotros, a no ser que entendamos las dominantes cuestiones de nuestra propia oscuridad, pues vayamos a no poder reconocer esta parte, ¿no? Y bueno, el problema central de la política, como lo dice él, es el problema de la obediencia y de la coacción. Y aquí hace una serie de preguntas que me parece interesante pues decir. ¿Por qué debo yo o cualquiera obedecer a otra persona? ¿Por qué no vivir como quiera? ¿Tengo que obedecer? Si no obedezco, ¿puedo ser coaccionado? Pero ¿quién hasta qué punto, en nombre de qué y con qué motivo y de qué, ¿no? O sea, cómo explicarse acerca de todas estas respuestas, acerca de cuáles son los límites que, que pues tiene que tener esta libertad, ¿no? Entonces, lo que hace después el autor es examinar todas estas cuestiones, todas estas preguntas, pero partiendo acerca de este término de coacción. ¿Qué es la coacción? Y él dice, coaccionar a un hombre es privarle de la libertad, pero ¿libertad de qué? Entonces, aquí nos hace toda una, una descripción de lo que se considera coaccionar. A lo largo de la historia de la humanidad han enlazado la libertad al igual que la felicidad y la bondad y que la naturaleza y la realidad pues tiene como tantas posibilidades y pues el punto es que todas estas cuestiones de felicidad y de libertad se enlazan con esta parte de hasta qué punto se puede coaccionar y cómo es que funciona, ¿no? Pero bueno, él propone examinar nada más que dos de los sentidos que tiene esta palabra, sentidos que son sin embargo fundamentales, que tienen a sus espaldas una gran parte de la historia de la humanidad y me atrevería a decir que la van a seguir teniendo. El primero de estos sentidos es el que tienen en la política, las palabras, que emplearé con el mismo significado que siguiendo muchos precedentes llamaré un sentido negativo. Es el que está implicado en la respuesta que contesta a la pregunta, ¿cuál es el ámbito en el que el sujeto, una persona o un grupo de personas, se le deja o se le debe dejar hacer
o ser lo que es capaz de hacer o ser sin que en ello interfieran personas. El segundo sentido, que llamaré positivo, es el que está implicado en la respuesta que contesta la pregunta de qué o quién. Es la causa o control o interferencia que puede determinar que alguien haga o una cosa u otra. Estas dos cuestiones son claramente diferentes, incluso aunque las soluciones que se den a ellas puedan mezclarse mutuamente. Es decir, la parte negativa sería hasta qué punto y por qué. ¿Por qué deberías dejar o no hacer a la persona algo? Y la parte positiva es quién, qué o quién interviene en esos límites. Entonces después nos introduce la idea de la libertad negativa. Y como decíamos antes, yo soy libre en medida que ningún hombre o ningún grupo de hombres interfieran en mi actividad. En este sentido, la libertad política es simplemente el ámbito en el que el hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros. Soy libre en medida en la que otros me impiden hacer lo que yo podría hacer si no me lo impidieran y sin consecuencia de lo que hagan estos otros hombres. Entonces se refiere que dentro de este criterio lo que opinaban estos filósofos políticos ingleses es lo siguiente, citando textualmente la página 193, el criterio de opresión es el papel que yo creo que representan otros hombres en la frustración de mis deseos, lo hagan directa o indirectamente y con contención de hacerlo sin ella. Ser libre en este sentido quiere decir para mí que otros no se interpongan en mi actividad. Cuando más extenso sea el ámbito de esta ausencia de interposición, más amplia es mi libertad. Pero obviamente aquí lo que ocurrió es que no se ponían de acuerdo acerca de los límites que debería tener esta libertad, pero en lo que sí estaban pues razonando es que no, esta libertad no podía ser ilimitada debido a que pues esto daba paso a que todos los hombres podrían interferirse mutuamente de manera pues ilimitada y podría intervenir una clase de libertad natural que conduciría a un caos social. Y entonces, como vieron que los fines de los hombres no se armonizaban mutuamente de manera automática, pues se piensan bueno, pero a pesar de que no se armonizaban, pues veían que los hombres valoraban mucho estas cuestiones de fines de justicia, de felicidad, de cultura, de seguridad o de igualdad y pues en diferentes grados, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues ellos estaban dispuestos a reducir su libertad, su capacidad de libertad. Entonces, porque sin estos valores, pues era imposible llegar a un acuerdo, a una asociación, que ellos, pues les pareciera deseable, ¿no? Estar dentro de esta. Entonces, este, pues aquí es donde los pensadores presuponen que las acciones de los hombres deben estar limitadas por las leyes, por el ámbito de la ley. Pero también surgieron libertarios como, por ejemplo, John Locke, que hablaba sobre que también tendría que haber un cierto ámbito mínimo de libertad individual que no podía ser violado bajo ningún concepto. Y bueno, como bien decíamos, de estos filósofos liberales, pues se basaban en la idea de que estas libertades tendrían que estar otorgadas a los hombres para poder desarrollar el desarrollo mínimo de sus facultades naturales, que es lo único que hace posible perseguir e incluso concebir los diversos fines de los que los hombres que se consideran justos, buenos o sagrados. Pero entonces aquí aparece la necesidad de dividir el ámbito de la vida privada y de la autoridad pública, porque ninguna actividad humana es completamente de carácter privado, es decir, los hombres dependen en gran medida de otros hombres. Por algo somos seres sociales que vivimos en comunidad y pues no se debe obstaculizar por ningún sentido pues la vida de los demás. La libertad de algunos tiene que depender de las restricciones de otros. Y bueno, aquí un ejemplo que pone el autor es
Y se sabe que otros han añadido la libertad de un profesor de Oxford es una cosa muy diferente a la libertad de un campesino egipcio. Esta proposición cobra su fuerza en algo que es al mismo tiempo verdadero e importante, pero la frase misma sigue siendo una engañifa política. Es verdad que ofrecer derechos políticos y salvaguardar contra la intervención del Estado a hombres que están están medio desnudos, mal alimentados, enfermos y son analfabetos es reírse de su condición. Necesitan ayuda médica y educación. Es decir, antes de que siquiera puedan comprender qué es el concepto de libertad, hay un montón de cosas en las que se están violando sus derechos. Y, o sea, no significa que la libertad individual sea como este este concepto fundamental para la vida. Lo que nos dice el autor es que es la libertad para aquellos que no pueden usarla, sin las condiciones adecuadas para el uso de la libertad. ¿Cuál es el valor de esta? La libertad individual no es la primera necesidad en todo el mundo, pues la libertad no es la mera ausencia de frustración de cualquier clase. El campesino egipcio necesita ropa, medicinas, antes que libertad personal. Y algo que me llamó mucho la atención, citando la página 191, a mí me parece que lo que preocupa a la conciencia de los liberales occidentales no es que crean que la libertad que buscan los hombres sea diferente en función a las condiciones sociales y económicas que estos tengan, sino que la minoría que la tiene la haya conseguido explotando a la gran mayoría que no la tiene, por lo menos despreocupándose de ella. Creen con razón que si la libertad individual es el último fin del ser humano, nadie puede privar a nadie de ella, y mucho menos aún deben disfrutarla a expensas de otros. Igualdad de libertad. No tratar a los demás como yo no quisiera que me trataran a mí. Pero dentro de esto, pues se escudan para poder, es como una especie de rendimiento de deudas, de cuentas, porque haces posible tu libertad a, y tu prosperidad, pero a costa de los únicos que han hecho posible esa libertad, que son los que no la tienen. Entonces, el autor critica esto porque dice que estos son básicamente los fundamentos de la moral liberal, y la libertad pues no es el único fin del hombre. Es decir, si mi libertad o la de mi clase o nación depende de la miseria de un gran número de otros seres humanos, el sistema que promueve esto es injusto e inmoral. A diferencia de lo que pues te dicen, ¿no? A diferencia de lo que venden la libertad y la moral liberal. Aunque vaya por la borda mi libertad individual liberal, aumenta otra clase de libertad, la libertad social o económica. Sigue siendo verdad que a veces hay que reducir la libertad de algunos para asegurar la libertad de otros. ¿En base a qué principio debe hacerse esto? Entonces el autor dice que estos autores, como Locke o Adam Smith y en algunos aspectos Mill, creían que la armonía social y el progreso eran compatibles con la reserva de un ámbito amplio de la vida privada. Uy, borra eso. Entonces, leyendo la página 196, filósofos tales como Locke o Adam Smith y en algunos aspectos Mill creían que la armonía social y el progreso eran compatibles con la reserva de un ámbito. Otra vez. Entonces, citando al autor en la página 196, filósofos tales como Locke o Adam Smith y en algunos aspectos Mill creían que la armonía social y el progreso eran compatibles con la reserva de un ámbito amplio de la vida privada, al que no había que permitir que lo violase ni el Estado ni ninguna otra autoridad. Hobbes y los que comulgaban con él, especialmente los pensadores conservadores y reaccionarios, defendían que sí había que evitar que los hombres se destruyesen los unos a los otros e hicieran de la vida social una jungla o una selva. Había que instituir mayores salvaguardias para mantenerlos en su sitio y por tanto deseaban aumentar el ámbito del poder central y disminuir el del poder del individuo. Pero ambos grupos
estaban de acuerdo en que una cierta parte de la vida humana debía quedar independiente de la esfera del control social. Invadir este vedado, por muy pequeño que fuese, sería despotismo. Por muy pequeño que fuese, sería Benjamin Constant, el más elocuente de todos los defensores de la libertad y la intimidad, que no había olvidado la dictadura jacobina, declaraba por lo menos la libertad de religión, de opinión, de expresión y de propiedad debían estar garantizadas frente a cualquier ataque arbitrario. Jefferson, Burke, Paine y Mill recopilaron diferentes catálogos de las libertades individuales, pero el argumento que empleaban para tener a raya a la autoridad era siempre sustancialmente el mismo. Tenemos que preservar un ámbito mínimo de libertad personal si no hemos de degradar o negar nuestra naturaleza. No podemos ser absolutamente libres y debemos ceder algo de nuestra libertad para preservar el resto de ella, pero cederla toda es destruirnos a nosotros mismos. ¿Cuál debe ser, pues, este mínimo? Bueno, para responder esta pregunta, el autor nos dice que esto ha sido quizá siempre el tema de discusión, pero lo que realmente debe ser este mínimo es que el hombre no puede ceder sin ofender a la esencia de su naturaleza humana. ¿Pero cuál es esta esencia? Después nos introducimos a Mill y bueno, Mill dice que él no tuvo ninguna duda, puesto que la justicia exige de cada individuo tenga derecho a un mínimo de libertad. Sería necesario reprimir a todas las demás, en caso necesario por la fuerza, para impedir que privaran a alguno de su libertad. En efecto, la única función de la ley era prevenir estos conflictos y el Estado se reducía a ejercitar las funciones de un sereno o de una guardia de tráfico como desdeñosamente las debía. Entonces, Mill nos hace una cuestión que responde en uno de sus ensayos. ¿Qué es lo que hacía que fuese tan sagrada la protección de la libertad individual? Y nos dice, de manera que su vida solo concierna a ellos mismos, la civilización no podrá avanzar, la verdad no podrá salir a la luz por faltar una comunicación libre de ideas y no habrá ninguna oportunidad para la espontaneidad, la originalidad, el genio, la energía mental y el valor moral. Todo lo que es sustancioso y diverso será aplastado por el peso de la costumbre y de la constante tendencia que tienen los hombres hacia la conformidad, que solo da pábulo a capacidades marchitas y a seres humanos limitados y dogmáticos, y restringidos y pervertidos. La autoafirmación pagana tiene tanto valor como la autonegación cristiana. Todos los errores que probablemente puede cometer un hombre contra los buenos consejos y advertencias están sobrepasados con mucho por el mal que representa permitir a otros que le reduzcan a lo que ellos creen que es lo bueno. Quita eso. Entonces, ¿cuál sería la libertad positiva? Bueno, la libertad positiva nace de preguntarse no por no por quién te va a gobernar, o sea, no por en qué medida va a intervenir el gobierno, sino en el contraste positivo con... No, olvídalo, borra eso. Pero entonces, ¿qué es la libertad positiva? Bueno, el autor nos dice que la libertad positiva nace más de preguntarse no por este propósito de en qué medida interviene el gobierno, ¿no? Es más bien que el lado positivo de la libertad sale a relucir si intentamos responder por quién soy yo gobernado, o sea, por quién estoy gobernado, o quién tiene que decir lo que yo tengo y lo que no tengo que hacer, más que intentar preguntarse por qué soy libre de hacer o de ser. Entonces, este es como un gran contraste, lo que sería la libertad positiva y la libertad negativa. Y bueno, ahora me gustaría leer textualmente en la página 200.
el deseo de ser gobernado por sí mismo o, en todo caso, de participar en el proceso por el que ha de ser controlada mi vida, puede ser tan profundo como el deseo de un ámbito libre de acción y quizá históricamente más antiguo no es el deseo de la misma cosa. Entonces, pues esta concepción positiva de la libertad, no el estar libre de algo, sino el ser libre para algo, para llevar una determinada forma prescrita de vida, es la que los defensores de la idea de libertad negativa consideran como algo que a veces no es mejor que el disfraz engañoso en pro de una brutal tiranía. Y bueno, para terminar me gustaría leer un concepto, la idea de libertad positiva. En la página 201, el sentido positivo de la palabra libertad se deriva del deseo por parte del individuo de ser su propio dueño. Quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de fuerzas exteriores, sean estas del tipo que sean. Quiero ser el instrumento de mí mismo y no de los actos de voluntad de otros hombres. Quiero ser sujeto y no objeto, ser movido por razones y por propósitos conscientes que son míos y no por causas que me afectan, por así decirlo, desde fuera. Quiero ser alguien, no nadie. Quiero actuar y decidir, no que decidan por mí. Dirigirme a mí mismo y no ser movido por la naturaleza exterior o por los otros hombres como si fuera una cosa, un animal o un esclavo incapaz de representar un papel humano, es decir, concebir fines y medios propios y realizarlos. Esto es, por lo menos, parte de lo que quiero decir cuando digo que soy racional, y que mi razón es lo que me distingue como ser humano del resto del mundo. Sobre todo, quiero ser consciente de mí mismo como ser activo, que piensa y que quiere, que tiene responsabilidad de sus propias decisiones, que es capaz de explicarlas en función de sus propias ideas y propósitos. Yo me siento libre en medida en que creo que esto es verdad y me siento esclavizado en medida en que me hacen darme cuenta de que no lo es. La libertad que consiste en ser dueño de sí mismo y la libertad que consiste en que otros hombres no me impidan decidir como quiera pueden parecer a primera vista conceptos que lógicamente no distan mucho del uno del otro y que no son más que las otra vez la última parte de la libertad. La libertad que consiste en ser dueño de sí mismo y la libertad que consiste en que otros hombres no me impidan decidir como quiero, pueden parecer a primera vista conceptos que lógicamente no distan mucho el uno del otro, que no son más que las formas negativa y positiva de decir la misma cosa. Sin embargo, las ideas positivas y negativas de libertad se desarrollan históricamente en direcciones divergentes, no siempre por pasos lógicamente aceptables, hasta que al final entraron en conflicto directo la una con la otra. Gracias. Eso sería todo.